Hoy configuramos la valoración de inventario en Odoo 19. Aprenderás las claves, los ajustes críticos y las nuevas herramientas de control. Antes de configurar, 3 cosas que cambiaron en Odoo 19 y que tenemos que saber. 1. Los asientos contables ya no se generan cuando recibes o entregas mercancía. Ahora, hay apuntes que se crean directamente en la factura. 2. Desaparecen las cuentas puentes que habían antes en versiones anteriores. Y tercera, hay una nueva herramienta en contabilidad que te permite ver el estado de tu inventario a nivel contable. Todo esto lo veremos en acción durante el circuito. Ahora sí, pasamos a la configuración. En Odoo 19 tenemos 2 tipos de valoración de inventario. La periódica. El equipo contable genera el asiento al cierre del periodo, y por otro lado está la perpetua, que Odoo gestiona la valoración de tus existencias de forma automática conforme operas. En esta serie trabajaremos con la valoración perpetua, que es la más habitual en empresas que quieren tener stock y contabilidad sincronizados en tiempo real. Lo primero es ir a contabilidad, configuración, ajustes. Aquí está la sección valoración del inventario. Tenemos 5 campos y para acceder necesitarás permisos de administrador y ajustes. Vamos con la primera, valoración de inventario, elegir perpetuo, aunque tenemos 2 opciones, periódico al cierre también. Si vienes de la versión 17-18, en la versión 19 actual ya no genera cientos de entradas y salidas de stock. Lo que hace es generar estos apuntes en la propia factura de proveedor o de cliente. Este es uno de los cambios claves que tiene esta versión. En la valoración periódica tenemos 3 opciones, manual, diariamente y mensual, pero este campo solo aplica si eliges la opción de valoración periódica. Como trabajamos con perpetua, lo vamos a dejar como viene por defecto. Método de valoración o costeo. Usaré FIFO, aunque puedes usar coste promedio. Te dejo en pantalla un informe completo de lo que dice Odoo acerca de este parámetro y la importancia que tiene en la valoración. La cuenta de valoración. El plan contable de España coloca la 310 materias primas por defecto. Aquí está el primer ajuste crítico. Pon la cuenta de existencias que te indique el contable de la empresa o de tu cliente. Luego, en el diario de valoración de inventario, vamos a dejar el que trae por defecto, guardamos y eso es todo en la parte contable. Este es el segundo paso importante, definir bien las categorías del producto. La configuración global que acabamos de hacer en la contabilidad actúa como predeterminada. Para este caso hemos creado una categoría de detergentes, método de coste FIFO, valoración perpetuo en la facturación automatizada, la cuenta de ingresos, todo esto lo pone por defecto ya. Vamos a ver un detalle importante, la cuenta de variación de existencias. Aquí está el segundo ajuste crítico. Este campo viene vacío por defecto y hay que rellenarlo. Si lo dejas vacío, el ciclo contable no cierra bien. Pon la cuenta de variación de existencias que corresponda según el tipo de producto. Para este ejemplo, utilizo la 610. Vamos al tercer paso, que es la configuración del producto. Si la categoría está bien configurada, aquí hay poco que tocar. Tenemos el siguiente ejemplo, detergente industrial 5 litros, el nombre, el tipo que va a ser bienes, rastrear inventario lo dejo por cantidad, la categoría la que acabamos de crear, detergentes, precio de venta y precio de coste. El rastreo por lote o número de serie no lo voy a activar, no es necesario para este caso, pero si tu empresa necesita trazabilidad de producto, aquí es donde se define. En la pestaña de contabilidad del producto todo se hereda de la categoría, así que lo dejo como está. Hay un cuarto ajuste que no podemos olvidar, la ubicación de ajustes de inventario. En información contable hay que asignar la cuenta de pérdidas. Viene vacía por defecto y si no la configuras, Odoo no generará el asiento automáticamente. Y cuando lo generes a mano desde el botón del informe de valoración, usará la cuenta de variación de existencias que está establecida en la categoría del producto. Para este cliente usaré la 6931. Consulta con el contable las cuentas apropiadas. Y si llevas fabricación, configura también la ubicación de producción. Cuando desechas un producto, puedes elegir qué ubicación usar, lo que significa que puedes tener varias ubicaciones con distintas cuentas según el tipo de pérdida, mermas, etc. Con esto ya tenemos Odoo 19 listo para trabajar. 4 pasos, 4 ajustes. Ahora ya tenemos configurada la parte de valoración de inventario en Odoo 19. En el siguiente video vamos a iniciar con el circuito de compras. Gracias a los miembros del canal por el apoyo. Ustedes hacen posible que este contenido siga creciendo. Nos vemos en el video número 2.